si un pastor del nombre se aparta y se crea una iglesia y predica lo mismo de la doctrina de la unicidad, aquí viene la pregunta, las personas que se bautizan con el bautismo, entonces, ¿es válido aunque sea en el nombre de Jesús? Pues por ahí hubo una discusión en el reciente pasado, que inclusive hasta subieron un video a la web, cuestionando lo que dijimos acá. Pues yo quiero ser objetivo. Cuando hablamos, no tenemos nada en contra de la persona, porque mal haríamos. Tenemos en contra de la práctica, que eso es otra cosa. Nosotros no estamos en contra del que comete adulterio, estamos en contra del adulterio. Nosotros no estamos en contra del homicida, sino del que comete ese delito, o sea, del homicidio. Nosotros no estamos en contra del pecador, sino del pecado. Llámese como se llame. Entonces aquí es muy importante que las personas comprendan. Efesios 4 habla de un cuerpo, un espíritu, hablando de la iglesia. Efesios 5 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su cuerpo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo ilustra con un árbol, con la vid. Si el pámpano no permanece en la vid, ¿qué pasa con el pámpano? Se seca y no sirve para nada. Déjemelo traer al contexto. ¿Qué pasa con una persona que ayer fue un ministro del Evangelio? Sí. Pero por alguna circunstancia, la reglamentación de la iglesia le dice, no puede seguir siendo pastor. Y en vez de con humildad aceptar que pecó, que la solución no es montar otra tolda, sino hacerlo del salmista David, humillarse ante Dios, pedir una restauración espiritual. Entonces, en vez de hacer eso, dicen, no, yo también puedo montar una iglesia. Y montan una iglesia casi siempre. No digo que no, casi siempre. Es decir, hay excepciones. El lema es mostrar que en la iglesia fueron injustos con ellos, que la iglesia tiene mala administración, que los superiores de la iglesia son personas crueles. O sea, fundamentan su tesis en el resentimiento, en la amargura. Ya, aclaro, no todos. También conozco hombres que no han podido ser pastores y, bueno, ellos han tomado la decisión de organizar un grupo, pero arrancan de ceros y cuando usted habla con ellos, solo hablan cosas buenas de Dios y de la iglesia a la cual ellos se deben. Entonces, por eso hay que establecer la diferencia. Yo tengo amigos que están en otros grupos del nombre, pero no se fueron partiendo el cuerpo de Cristo, ni hablando mal de la iglesia, ni hablando del grupo directivo, sino dijeron, venga, nosotros aprobamos en la asamblea que un pastor que caiga en adulterio no puede ser pastor, y yo he caído. Pero yo quiero seguir predicando el evangelio. No puedo hacerlo en la Iglesia Pentecostal Unida por el reglamento que nosotros mismos aprobamos. Porque esos pastores que hoy no son pastores, aprobaron esa norma. Y fue el cuchillo para ellos mismos. Algunos de ellos fueron muy fundamentalistas. A tal extremo que, mejor dicho, eran extremados. Pero en el camino se cumplió lo que Pablo dice. El que cree estar firme, mire que no caiga. Ellos juzgaron a los que fracasaron como si nunca fueran a fallar. Y entonces
pensaron en una ley, la propusieron, hicieron hasta lo imposible que se los aprobaran. El pastorado, por celo, por emoción, por subjetividad, por lo que sea, aprobó. Entonces ya es una ley. Esa ley que yo aprobé es la que me dice que no puedo ser pastor porque soy ladrón, o no puedo ser pastor porque soy adúltero, o no puedo ser pastor porque perdí mi identidad sexual, o no puedo ser pastor porque la doctrina que enseño no se ajusta a los postulados de la iglesia. ¿Ya? Entonces, cuando yo aprobé esa ley, yo debo de aceptar con humildad que me equivoqué. Y mi deber debe ser ¿qué? Portarme como un peregrino que no está en busca de un liderazgo, sino de su salvación. El ser pastor no es más importante que ser salvo. La iglesia tiene un orden jerárquico, pero ninguno de esos puestos es más importante que ser un hijo de Dios. Entonces yo debo de aceptar con humildad. Pero vamos a suponer que tuve un problema de orden moral. Me enamoré de otra mujer y tomé la decisión de acostarme con ella. Sea porque la gente me descubra, sea porque yo lo diga, pues el reglamento dice que no puedo ser. Entonces yo digo, venga, lo que pasa es que en la iglesia son muy injustos. Dios me perdonó y no me perdonan. Y formo una tolda aparte. Esas personas que bautice ese hombre, que está descalificado por Dios y por la iglesia, esas personas no están bautizadas. No están bautizadas. ¿Por qué? Porque han sido bautizados por alguien que no tiene la investidura, no tiene la autoridad, ni dada por Dios, porque él la perdió en el momento que rompió con el compromiso que había con Dios y con la iglesia. Cambio de un resentimiento en el corazón. Aparte de eso, hay una amargura. Y textualmente dice la Biblia, si vas a la casa de Dios y te das cuenta que hay alguien que tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? Dejar la ofrenda. Ir a reconciliarse con el hermano. Pero en vez de ir a reconciliarse, se va a hablar mal. Se va a dañar a los cristianos. Inclusive aprovecha a los más nuevos y a los que más amigos son de él. Ahí es donde está lo malo. Pero vamos a suponer que un pastor fracasó, entendió, se humilló delante de Dios, Dios le perdonó, pero se va para un lugar donde no hay iglesia y comienza a trabajar y a establecer, y Dios lo usa y levanta un grupo sin raíces de amargura, sin odios contra la iglesia, predica la sana doctrina, ya eso es otra cosa. Claro. Esto que estoy diciendo no es la directriz de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es una manera de cómo yo veo las cosas. No es lo mismo que alguien divida el cuerpo de Cristo a que alguien con un corazón lleno de paz y de amor por los perdidos busque en un lugar donde no hay iglesia establecer la semilla de Dios.